¿Quieres saber en qué es diferente una bitácora de un plan de acción de coaching? Acompáñame en este video, vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme. Y si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet, bueno, excelente. Suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado alrededor del coaching profesional, el desarrollo humano y la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que te dedicas al coaching profesional o que probablemente estás pensando en dedicarte al coacheo. ¿Cuáles son las tres principales diferencias entre una bitácora de coaching y un plan de acción de coaching? Así que toma nota. La primera diferencia entre una bitácora de coaching y un plan de acción de coaching es el tipo de documento. Mira, una bitácora de coaching es prácticamente un documento que va a ser de utilidad para el coach. Este archivo no se comparte directamente con los clientes, solamente lo va a utilizar el coach para dar seguimiento puntual a todo el proceso de coaching, y la información que contiene este documento prácticamente le va a servir al coach para llevar los aprendizajes, las acciones y toda la información que necesita saber en cada una de las sesiones de coaching. Mientras que el plan de acción de coaching, el tipo de documento es que tal cual este archivo sí se comparte con el cliente. Ahí en ese documento se van a plasmar principalmente las acciones, y toda esta información le va a servir directamente al cliente para dar un seguimiento puntual a las metas establecidas en el proceso de coaching. La segunda diferencia es en el contenido. Ahora, ¿qué es lo que contiene una bitácora de coaching? Mira, la bitácora de coaching la conocemos también como si fuera una minuta. En este documento, el coach va a recabar toda la información necesaria que necesita conocer acerca de su cliente, desde los datos generales o datos de contacto hasta cuál es la meta puntual, cuáles son los objetivos secundarios, cuáles son las primeras interacciones que llevó a cabo con el cliente, y toda la información necesaria a la que el coach le debe de dar seguimiento puntual. Por ejemplo, también en una bitácora de coaching, el coach puede plasmar cuáles son algunas preocupaciones, cuáles son algunas preguntas en las que es necesario realizar una exploración y que probablemente no tuvo oportunidad de hacerlo en alguna sesión en particular. Pero si es alguna área de mejora o alguna área de preocupación, es importante que quede plasmado en la bitácora. En otras palabras, este documento le va a servir al coach para dar un seguimiento puntual a todas las sesiones, para no olvidar información importante y para poder focalizar sus esfuerzos, modelo de coaching y todas las acciones que vaya plasmando el cliente para conectarlo con ese estado deseado. En el contenido también es importante recordar que la bitácora de coaching la podemos dividir en tres secciones, que es la preparación, la facilitación de la sesión y la evaluación. Bueno, la preparación se refiere a todos aquellos minutos en los que invertimos nuestro estudio, nuestra preparación para recibir al cliente. Ahí vamos a revisar cuáles son los posibles temas a tratar, qué pendientes se quedaron de la sesión anterior, o si es la primera vez que voy a ver a este cliente, cuál es la información más importante y relevante que nos ha comentado. De esa manera, en la preparación, en la bitácora, puedes dejar documentada la historia de lo que necesita ese cliente para trabajar en la meta en particular que se ha planteado. La segunda parte es la facilitación de la sesión. Esta sección también puede quedar incluida en la bitácora de coaching, por la sencilla razón de que acá, si tú necesitas utilizar algunas herramientas o vas a utilizar algunos estudios, información o incluso algunas referencias que van a ser de utilidad en esa sesión de coaching, ahí es importante que tomes nota y que lo puedas preparar con anticipación. Y por último, la parte o sección de evaluación de sesión, que esa prácticamente es la parte final. Una vez que hemos despedido al cliente y hemos concluido con la sesión de coaching, entonces en esa bitácora
bitácora vamos a plasmar toda la información relevante, cuáles fueron las acciones, los acuerdos más importantes, pero sobre todo si hay alguna área o hay alguna cuestión en particular a la que debemos de dar seguimiento, entonces es importante incluirlo en la bitácora de coaching. Ahora, por otro lado, el plan de acción de coaching es un documento que sí vamos a enviar al cliente y prácticamente puede ser solamente una sola página que incluya cuál es la fecha de sesión, cuáles son las acciones o compromisos principales a los que llegaron en esa reunión y en qué fecha se van a llevar a cabo. Esa es la información o el contenido mínimo que debe de contener un plan de acción de coaching. Acá recuerda que no importa el formato. Las acciones deberán quedar escritas de forma clara y sencilla para que el cliente pueda dar seguimiento puntual en cada una de sus sesiones de coaching. Y por último, la diferencia número 3 entre una bitácora de coaching y un plan de acción de coaching es el almacenamiento. Mira, todos los que nos dedicamos al coaching sabemos que una de las características más importantes en todo proceso de coaching es la confidencialidad. Todos los procesos de coaching son confidenciales, aun cuando haya un patrocinador que está cubriendo el costo de las sesiones de coaching. Así que, por supuesto, que acá en el almacenamiento es importante recordar toda la información relacionada con el aviso de privacidad, con toda la información que debe de estar respaldada con data privacy por la sencilla razón de que la información que tú vas a recabar en la bitácora incluye información sensible, incluye información importante de tu cliente y datos de contactos. Esto no debe de ser compartido con nadie, incluso si tú tuvieras algún asistente o alguna persona que te esté apoyando en los procesos de coaching. Recuerda que toda esta información no se debe de compartir con terceras personas a menos que el cliente te lo haya autorizado por escrito. Ahora, si hay un patrocinador en escena, y bueno, tú me dirías a lo mejor, Liliana, pero yo no sé qué es un patrocinador. Bueno, en toda relación de coaching, acuérdate que las figuras más importantes son el coach, prestador de servicios y el cliente o coachee, pero en ocasiones aparece una tercera figura a la que le conocemos como patrocinador. El patrocinador a veces puede ser un representante de personal o a veces puede ser esa figura que cubre el costo de los procesos de coaching. Ahora, a veces, por ejemplo, en un tipo de coaching de vida, un patrocinador puede ser un padre de familia, mientras que a lo mejor el cliente directo es su hijo. Ahora, en cualquiera de los casos, sea un coacheo empresarial o un coacheo de life coaching, es importante que recuerdes que el almacenamiento de la información debe de estar protegido bajo los estándares más estrictos de confidencialidad. Así que una gran diferencia entre esta bitácora de coaching y el plan de acción es que en ambos casos se va a respetar la confidencialidad y la documentación se debe de almacenar solamente hasta por 2 años. Ahora, la recomendación es que tú puedas eliminar todos los archivos una vez que se terminó la relación de coaching o ese proceso de coaching. Pero si quieres tener la información porque estás trabajando constantemente con alguna figura moral o algún patrocinador en coaching empresarial, bueno, tú puedes conservar los archivos, pero recuerda que solamente tú debes tener acceso a ellos. Por último, recuerda que la confidencialidad aplica tanto para la bitácora de coaching como para el plan de acción. Sin embargo, acuérdate que el plan de acción es el documento que compartimos directamente con el cliente. Así que cuando hay un patrocinador o una figura o representante de personal, es importante acordar con anticipación cuál es la información que les será compartida y también la frecuencia, ya que en algunas empresas te van a solicitar reportes o van a solicitar cuáles son las acciones en las que ha venido avanzando el cliente en cuestión. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esas son las 3 principales diferencias entre los documentos tan utilizados en todo proceso de coaching, que es la bitácora y el plan de acción de coaching. Espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho como siempre la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.